Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy es domingo 7 de septiembre de 2025, 23º del tiempo ordinario. Oremos. Señor Jesús, tú que nos pides tomar nuestra cruz y seguirte, te pedimos que nos concedas la fuerza y la sabiduría para poder vivir con alegría y entrega y docilidad tu palabra. Ayúdanos a renunciar a los apegos que nos esclavizan y a ponerte a ti como el único valor absoluto, el tesoro más valioso de nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, en este domingo se nos invita a reflexionar sobre las exigencias del ser discípulos de Jesús, donde la renuncia y el posponer las cosas personales, incluyendo muchas veces la familia, son necesarias para seguirte plenamente. La liturgia de la palabra para este día nos trae una primera lectura que se ha tomado del libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículos desde el 13 hasta el 18. En este pasaje del libro de la Sabiduría se nos invita a valorar la sabiduría que Dios nos concede para conocer sus designios de amor. Nos dice también claramente que nuestros pensamientos son débiles y que nuestro cuerpo es una carga que limita la mente, dificultando que comprendamos las cosas divinas, las cosas de Dios. Ningún ser humano puede conocer los propósitos de Dios sin que Él envíe su sabiduría y su Espíritu Santo. La sabiduría es una fuerza que reside junto a Dios desde antes de la creación. Conocer sus obras y saber lo que le agrada, se nos afirma además que solo mediante esta sabiduría recibida de Dios se enderezan los caminos y la salvación de los hombres. Es esencial reconocer nuestra propia insuficiencia y la necesidad de depender de Dios para poder entender su voluntad y actuar correctamente. La sabiduría no es una cualidad humana innata, sino un don divino que debe ser solicitado y recibido del Espíritu Santo. La sabiduría divina permite no solo conocer la voluntad de Dios, sino también aplicar sus preceptos y vivir de acuerdo con ellos, alcanzando así la salvación. Amén. Salmo 90, entre paréntesis 89 para la liturgia, versículos desde el 3 hasta el 6, 12 al 14 y 17. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. La primera parte de este salmo nos da la idea de que antes se pensaba en un Dios lejano. El concepto va cambiando y ahora la idea es de un Dios cercano y providente. Cuando tiene compasión por sus fieles, llena de alegría y de júbilo el corazón del hombre. Aquí ya se tiene la idea de un Dios cercano. El salmo termina con una preciosa petición. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. También nos ofrece esta lección que debemos tener en cuenta. Es necesario calcular los años de vida que nos quedan para adquirir un corazón prudente. Estemos alerta porque no sabemos el día ni la hora. Velad, estad alerta. Marcos 13:33. Para la segunda lectura tenemos un pasaje de la carta de San Pablo a Filemón, versículos 9b hasta el 10 y 12 hasta el 17. En este pasaje se nos habla de un esclavo llamado Onésimo que se había fugado del lado de su dueño o jefe. No se conoce el motivo. Llegó a Roma y se mezcla con la multitud de desempleados. Nada diferente a lo que ocurre hoy, miles de desempleados en busca de una oportunidad de trabajo para una vida digna. También poco se sabe cómo aquel esclavo Onésimo llegó a entablar diálogo con San Pablo y este prisionero, como estaba, logró convertir a Onésimo al cristianismo. De ahí que dice Pablo, a quien engendré entre cadenas. En otras palabras, a quien hice cristiano
o lo he hecho cercano para la fe en mi prisión. Pablo devuelve a Onésimo a su antiguo patrono, que resulta ser su antiguo amigo Filemón, con una carta de recomendación para que libere a su recién convertido de las crueles sanciones que le podían imponer, e intercede por él para que no se le trate como a un esclavo, sino como a un hermano muy amado. Para la mentalidad de la época de San Pablo, estas recomendaciones eran una verdadera revolución. Eso de considerar al esclavo como un hermano era llevar la caridad a un altísimo grado. San Pablo escribe desde la prisión un mensaje de mucha actualidad hoy. En muchas partes del mundo desean encarcelar hasta la palabra de Dios si los reclamos se realizan con vehemencia y fortaleza. Pero nosotros debemos ser personas libres, de manera que el Evangelio sea predicado en todo momento sin temor a ninguna persona, sistema o ideología. Solamente debemos ser prisioneros de Cristo Jesús. ¿Qué me dirá a mí la lectura? Si soy patrono, ¿cómo trato a los obreros, a los empleados y a las personas del servicio? ¿Como hermanos muy amados o como seres inferiores? El Señor Dios quiere que se traten como a hermanos muy amados. Amén. Para el Evangelio tenemos un pasaje del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos desde el 25 hasta el 33. Como podemos darnos cuenta, en este pasaje encontramos lo que se nos recomienda para un seguimiento de Jesús. Primero, que el seguimiento de Jesús de parte nuestra requiere de sacrificios. Este seguimiento es de sufrimientos también. El mismo Jesús lo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Mateo 16:24 y Lucas 9:23. No seguirlo a ver qué pasa, como un curioso. En su tiempo, muchos lo seguían, unos por curiosidad, pero otros ansiosos de escuchar sus provechosas enseñanzas. Seguir a Jesús es necesario acompañarlo en las luchas si se quiere ser partícipe de sus triunfos. Es ese discípulo que se esfuerza por cumplir lo que el Maestro enseña y recomienda. Nosotros no seremos verdaderos discípulos de Jesús si no estamos dispuestos a sacrificarnos por cumplir sus mandatos y recomendaciones. ¿Y dónde encontramos esos mandatos y recomendaciones? Los encontramos en los 10 mandamientos. Segundo, ¿qué costo acarrea para el creyente ese seguimiento de Jesús? Seguir a Jesús no es nada fácil. Está muy equivocado quien piensa en un camino fácil. No, el camino es pedregoso y además pendiente y cuesta arriba. No hizo bien las cuentas de si seguir a Jesús cuenta con la suficiente decisión de ir hasta las últimas consecuencias, lo que sea. Si no, nos quedaremos sin ser verdaderos seguidores suyos. No se calcula bien el costo de llevar la cruz, que significa aceptar con paciencia las penas y sufrimientos de cada día. Jesucristo llevó con generosidad y amor la cruz de sus sufrimientos para conseguir así la salvación nuestra. Ahora nos corresponde a nosotros aceptarlo con paciencia y conseguir así nuestra santificación y un puesto cercano a nuestro Redentor en el cielo. Amén. Oremos. Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos perdón por las veces en que amamos a los demás no en libertad, sino que creamos apegos enfermizos que nos roban la paz interior. Tú nos enseñas que hay que dejarlo todo y seguirte, que de nada sirve ir en pos de ti si no cargamos con nuestra cruz. Te pedimos el valor necesario para asumir todo lo que conlleva seguirte. Envía tu Espíritu Santo para que seamos fortalecidos en los momentos en que nuestra fe tambalee. Santísima Virgen María, enséñanos a confiar más en el Señor, a ser obedientes a su voluntad y a seguir sus caminos. Ayúdanos a ser fieles discípulos de tu Hijo amado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
y no olviden dejar sus comentarios. Son muy importantes para el canal. No olvides darle like, suscríbete a mi canal, comparte el video y dar clic en la campanita.